¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenida, bienvenido a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías, como cada semana lo invito a que se quede con nosotros. Hoy, en particular, en el marco del Observatorio Judicial Electoral, este seminario internacional que se ha realizado a lo largo de 8 años y que ha juntado la experiencia, la opinión internacional, nacional, de expertos y especialistas en materia electoral, buscando la mejora jurisdiccional. La Sala Superior del Tribunal Electoral y sus salas someten al escrutinio público sus sentencias y así desde la perspectiva internacional de especialistas se analiza un determinado número de sentencias con un determinado tema. En el caso, la paridad de género, tema que por supuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha defendido a través de sus sentencias. Hoy en el estudio acompañan a Pedro Lara Aymalo de la Universidad de Siena, Elena Bindi, y por otro lado, como profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral, Darío Mora. Yo la invito a que se quede con nosotros en este programa especial que se desarrolla en el marco de este seminario internacional, el Observatorio Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías, ¿nos acompaña? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos transmitiendo nuestro segundo programa en el marco del 8º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos como invitados a la doctora Bindi. Buenos días. Bienvenida. Y a Darío Mora. Mucho Bienvenido, gusto, Darío, Pedro. desde la casa, es profesor del Instituto de Capacitación Judicial Electoral. Y bueno, pues nuestro tema de hoy es acerca de la paridad en la materia político-electoral, la paridad de género, por supuesto. Y bueno, hay cuestiones que se plantean de entrada como parte del derecho comparado. Precisamente la doctora Bindi nos hará el favor de exponernos un poco también la perspectiva europea, particularmente la italiana, y Darío, la parte nacional. Y al final de cuentas, bueno, pues como ustedes saben, la paridad de género es una cuestión fundamental, y diría yo que hasta estratégicamente primaria en la cuestión de los derechos humanos, su protección efectiva. Y las cuestiones que se han hecho en los últimos años en nuestro país, precisamente para equiparar los derechos y el ejercicio de los mismos, sobre todo entre hombres y mujeres en el ámbito político, han sido verdaderamente esfuerzos monumentales. Hemos transitado desde la cuestión de las cuotas hasta la paridad reconocida constitucionalmente. Y yo no sé cómo es en Italia la cuestión de igualdad de los géneros. Tiene reconocimiento constitucional, aparte de hay algunas cuestiones legales, las acciones afirmativas de género también están en marcha. Bien, en Italia habíamos introducido la paridad de género ya en 1948, con la Constitución de después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Corte Constitucional, nuestro órgano supremo, había interpretado esta igualdad sustancial, es decir, de paridad de oportunidades, pero no para extenderla a la representación política, así hasta 1995. Entonces, el gobierno italiano procedió a modificar la Constitución para introducir el artículo 51, que reconocía ya la paridad de género en la representación política. Pero en Italia se ha querido siempre introducir una fórmula neutra, es decir, hablar de paridad de género y, por tanto, tutelar el género débil. No se ha especificado tutelar a las mujeres. Se ha querido decir que entre los dos géneros tienen que estar representados de manera igual. Fórmula neutra. En el caso en que también las mujeres o los hombres estuvieran subrepresentados, tendrían que ser reequilibrados. Se ha querido entender el género femenino como un género en desventaja. Esto no se ha querido entender así. E introducir una acción afirmativa, esto no es así en Italia. Más bien, entre ambos géneros tienen que haber una representación en los órganos electivos equilibrados.
Es un matiz, pero muy importante para Italia. No acciones positivas en relación de las mujeres, sino un reequilibrio del género en desventaja. Entonces, hasta las últimas elecciones, las mujeres en las cámaras de diputados y senadores eran representadas en el 7%, en la legislatura republicana, es decir, en el 48%, hasta el 18 o 20%. En la última elección, por tanto, el Parlamento actual, es decir, la legislatura en curso, hemos tenido una representación de la mujer muy elevada, del 53%, sin que la elección hubiera se hubiera introducido alguna acción afirmativa. Y esto ya lo había subrayado la Corte, porque había dicho la Corte Constitucional que son los partidos los que, a través de su autoorganización, deben introducir medidas para favorecer las candidaturas femeninas. Aún a pesar de que la legislación del 2005, que fue declarada inconstitucional en Italia, y esta no preveía medidas de acción afirmativa, pero cuando los partidos han puesto a las mujeres en sus listas, en primer lugar, las mujeres han entrado en el Parlamento, como he dicho, del 53%. Ahora, la actual ley aprobada, la del gobierno Renzi, la de abril de 2015, el llamado Italicum, ha introducido expresamente medidas afirmativas. Esto es decir, de igualdad de género, pero con la fórmula neutra, y ha dicho que ninguno de los dos géneros deben de estar subrepresentados, más abajo del 40%. Así que hombres o mujeres tienen que tener el 40%. Y ha introducido la alternancia en la lista, como creo que en México ha sido. Por tanto, las listas tienen que estar abiertas también a las mujeres. Y se necesita una alternancia en las listas entre géneros. Esto ha sido introducido a nivel nacional. Antes ya había sido previsto a nivel regional, porque nuestra autonomía territorial está organizada así, lo que llamamos la doble preferencia de género. Es decir, el elector puede expresar dos preferencias, pero si expresa dos, la segunda tiene que irse sobre el género diverso. Pero si, por ejemplo, no quiere elegir un hombre o una mujer, pues solo tiene que expresar una preferencia. Pero si son dos, la segunda tiene que ser de género diferente al primero. Estas son las últimas normas introducidas a nivel nacional en Italia. Todavía no las hemos utilizado porque debemos esperar el final de la legislatura, pero esto es importante subrayar que como sea, cuando los partidos a través de su autoorganización interna han dado espacio a las mujeres, aún sin acciones afirmativas previstas a nivel legislativo, han podido entrar al Parlamento. Porque, por ejemplo, para las elecciones europeas en Italia, las sanciones eran económicas, pero muy irrisorias. Y los partidos no hacían nada. Sí, no era disuasiva ni incentivaba a candidatear a mujeres. ¿En el Parlamento Europeo cómo está integrado? En el Parlamento Europeo, en cambio, tenemos una integración femenina mayor, sobre todo por parte de países que tienen una tradición, como los escandinavos, o Francia, o incluso España. Son ya desde hace mucho tiempo que han... Nórdicos son los que tienen mejor nivel de paridad, efectivamente. Por tanto, el Parlamento Europeo tiene un beneficio o se beneficia de los Estados miembros donde las mujeres ya participan desde hace tiempo. Uno pensaría que quizá las fechas que nos ha explicado la doctora Bindi, 1995, pues realmente está más o menos como nosotros empezamos con las cuestiones de género. A finales de los años 90, que en México comienza a haber ya un activismo político de defensa de la participación de las mujeres, mucho más efectiva.
Y empiezan a crearse además sobre todo organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que Así fue el es. principio real de todo este movimiento que superó al feminismo en cuanto a sus consignas porque llevaba la cuestión de los derechos por delante. No eran simplemente reivindicaciones sociales, sino también ya meternos en la cuestión de legislar a favor de las mujeres, de crear un marco jurídico favorable para la participación de las mujeres. En el caso de México, a partir del reconocimiento constitucional podríamos hablar, Darío, de una cuestión que cierra, digamos, una etapa, más que abrirla, como creo que al final de cuentas puede haber sucedido en algunos países europeos, donde primero vienen las reformas constitucionales, puede haber acciones como en el caso de Italia, que son acciones protectoras de la participación de las mujeres, ciertas facilidades, exigencia de alternancia, porque en el caso de italiano, como nos ha explicado la doctora Bindi, hay una cuestión que se parece a nuestra paridad horizontal, ¿no? Así es. Eso de alternar un género y otro. Y las cuestiones de cuota pues todavía están en el 60-40. Presumo que en ese aspecto pues la reforma constitucional vino a cerrar el capítulo que teníamos abierto sobre esas cuestiones. Así es, Pedro. Mira, quiero comentarles que, bueno, cierra una etapa esta reforma constitucional al incorporar la paridad ya de género, no una equidad, sino una paridad de género 50-50. Cierra una etapa en donde pues tanto el legislador como la sociedad en su conjunto y este propio tribunal habían trabajado mucho tiempo. A partir de 1996 se incorpora en la ley la cuota, la acción afirmativa de 70-30. Posteriormente, con la reforma electoral, también constitucional de 2008 y legal, tenemos el 60-40, sí. Y por ahí tuvimos un asunto muy importante, ¿no? El 12-6-24, donde el tribunal dejó muy claro que se tiene que cumplir con la cuota 40-60, a pesar de algunas otras excepciones legales. Sí. Pero seguíamos con una disposición legal. Fue hasta nuestra reforma de 2014 que afortunadamente el Poder Reformador ya incorporó en la Constitución esta paridad de género, lo que se entiende estrictamente igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de elección popular. Pero ¿por qué es la primera parte? Porque llegamos a un 50-50, pero a partir de este 50-50, por disposición constitucional, hemos tenido diversos criterios en este 2015 que han permeado hacia todas las elecciones en nuestro país. Porque si bien es cierto, la Constitución en el artículo 41 nos señala que en materia de legisladores, en elecciones federales y en elecciones estatales debe aplicar el 50-50, pues haciendo una interpretación progresiva pro persona, esta sala superior ha extendido esa paridad de género también al tema municipal, a los ayuntamientos. Y ha emitido diversas jurisprudencias muy importantes este año que le dan un panorama mucho más amplio a la protección de estas cuotas de género, de esta paridad de género, a la protección a las mujeres para el acceso directo a los cargos de elección popular. Hay una cuestión aquí que creo que es importante mencionar, y es el hecho de que ya no estamos también en la mera formalidad, sino ya empieza a haber preocupaciones desde el ámbito de la tutela judicial para que todos esos derechos y su concentrado en el sentido de los principios constitucionales relativos a la igualdad entre los sexos, los géneros, y que tiene que ver con el ejercicio efectivo. Es decir, ya no solamente se trata de decir, bueno, tenemos las mismas oportunidades, hombres y mujeres, en la postulación de los cargos, sino que ahora también la aspiración es que efectivamente esos cargos sean repartidos de forma equitativa, ¿no? Así es, mira, la jurisprudencia 6 y 7 de este año que ha emitido la Sala Superior nos dice claramente que este tema de paridad de género se extiende a los ayuntamientos. Y al extenderse a los ayuntamientos nos habla de una paridad horizontal y de una paridad vertical. La paridad horizontal nos dice que el ayuntamiento se tiene que integrar, pues por ejemplo, si es presidente municipal, entonces síndica y luego los regidores también 50 y 50. Si es presidenta municipal, entonces es síndico y los regidores, tanto de mayoría como de representación, 50-50. También tenemos esa es la vertical. La vertical, así es. Ajá. También tenemos la horizontal. Por ejemplo, en el estado de Colima, que son 10 municipios, bueno, pues los partidos políticos tienen que registrar en 5 municipios presidente municipal y en los otros 5 municipios presidenta municipal, para tener tanto, ¿no?, la paridad vertical como la paridad horizontal a nivel municipal. Esta es una extensión progresiva que le ha dado el tribunal a esta
nueva paridad de género que tenemos en la Constitución. Sí, hay una cuestión, la doctora Flavia Friedenberg dice, sin mujeres no hay democracia. Sí. Y eso creo que es evidente, ¿no? No podemos partir por mitad al género humano y decir la democracia está en el lado masculino o la democracia está en el lado femenino, sino es integración de todos absolutamente, ¿no? Y creo que a la hora de precisamente entrar en la práctica del ejercicio de la actividad política, la participación política de los ciudadanos, es donde realmente podemos incidir en una práctica real de la igualdad de los géneros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el acceso a la política es el empoderamiento de las mujeres para defender aquellas cuestiones que son su perspectiva, son sus intereses, son sus necesidades, en la misma condición que lo hacen los hombres. Y esto no se trata de separar un sexo del otro, ¿no? De hombres y mujeres no nos vamos a separar, que eso nunca suceda, por favor. Sí, claro. Pero creo que la cuestión es decir, somos parte precisamente de una unidad que es la especie humana y no hay que hacer ninguna distinción. Las facultades que tienen unas... Yo diría que las mujeres todavía tienen más facultades que nosotros, pero bueno, eso ya... Y al final de cuentas es fundamental superar ese rezago de una visión encerrada en lo masculino, de un mundo creado por hombres, para hombres, y con una visión ciertamente sesgada, cortada de lo que es la realidad. Quisiera entrar ahora en materia respecto de la cuestión de cómo han afrontado los órganos jurisdiccionales, particularmente ya Darío nos dio algún adelanto, pero me gustaría conocer la cuestión de los pronunciamientos de los tribunales en Italia, es decir, cuando la ley no alcanza, no existe, es insuficiente, y entonces tiene que venir el Poder Judicial a suplir algunas de las deficiencias que tiene la ley para poder poner en marcha esos proyectos de igualdad, de participación política. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias. Creamos, diseñamos, reciclamos. Desarrollamos un concepto simple, dinámico y funcional. Optimizamos el espacio. Con poca inversión, construimos el foro de plataforma electoral. El canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Pues ya estamos en nuestro segundo bloque de Sentencias a Debate. Planteamos una cuestión, creo yo, fundamental respecto sobre todo de esa transición que han tenido las cuestiones de género y cómo se han desarrollado no solamente desde el punto de vista de la legislación, sino decíamos también el pronunciamiento de los jueces acerca de esto, que en el caso mexicano particularmente ha sido un motor de empuje muy importante para poder poner en marcha el aparato legislativo y hacer las modificaciones necesarias precisamente en vistas a que los principios consagrados constitucionalmente, que en determinado momento pues, están plasmados en la Carta Magna, tengan la posibilidad de realizarse de manera efectiva. Es decir, ya no solamente que sea una cuestión de la letra, sino que efectivamente existe una participación de las mujeres, el hecho de ocupar los cargos. Y al final de cuentas, bueno, México, según las últimas estadísticas, está verdaderamente rezagado. Tenemos países, por ejemplo, como el caso de Nicaragua, que ocupa el 6º lugar en igualdad de género, y donde la integración, sobre todo del legislativo, ha sido paritaria. Las mujeres ahorita en este momento tienen más del 50%, 53% frente al 47% de los hombres en el caso de Nicaragua. Ya habíamos comentado junto con la doctora Bindi que los países nórdicos son los que están finalmente a la vanguardia en esto y tienen prácticamente 50-50 en todos los países del norte de Europa en torno al Mar del Norte, precisamente, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia. Y tenemos pues un trayecto muy largo que recorrer. La actividad de los jueces en Italia ha contribuido de alguna manera a esta igualdad de los géneros. Entonces, en Italia, la Corte Constitucional, que es el órgano supremo de justicia constitucional, ha sido llamada a remover el ordenamiento inconstitucional. Por eso ha dado esa interpretación reduccionista, que ha influido también a la legislación.
italiana. Por tanto, los jueces de la más alta jurisdicción la han seguido. ¿Cuál es esta interpretación reduccionista? La legislación paritaria, que es considerada como una necesidad de asegurar no solo la participación efectiva, pero también dar la posibilidad a las mujeres, la posibilidad de ocupar puestos asignados para las elecciones. En Italia, en cambio, es entendida la paridad como la oportunidad de participar, no de alcanzar el resultado, mientras que la interpretación de los otros países es considerar que como son sujetos en desventaja, asegurarles el resultado para reequilibrar, pero es una medida temporal que cuando se alcanza ese resultado cesa. En cambio, en Italia se entiende que tienen que ser insertas en las listas, pero como es aplicada la ley y como será aplicada la nueva ley, son muchas las circunscripciones en las que en las listas hay hombres, pero también están mujeres, pero no está dicho que si hay una autoorganización de los partidos, que estas medidas porten algún beneficio a las mujeres. Pero los jueces de las jurisdicciones inferiores, con relación a las normas de las regionales, han interpretado que las normas vigentes tienen que seguir el principio constitucional y han obligado a los órganos ejecutivos a insertar a las mujeres por ejemplo, en las directivas de los partidos. En cambio, el Consejo de Estado ha anulado estas decisiones porque se violaba la autodeterminación de los partidos políticos, que ellos pueden nombrar a sus directivas. Porque no hay esta interpretación a nivel de jurisdicción superior que asegure un lugar de las mujeres, porque se entiende que solo se les debe dar la oportunidad. Aun si en las listas se les pone en segundo lugar a las mujeres y no logran un escaño, no importa, porque ya se les dio la oportunidad. Por eso es que tenemos una concepción neutra, en donde no se busca asegurar el resultado. De hecho, es una igualdad formal que muchas veces tiene comprendida también una igualdad sustancial, efectiva de las mujeres. Y por eso en Italia todavía tenemos mucho trabajo. En México tenemos un problema muy similar porque hay cuestiones que estuvieron sobre todo muy en juego respecto de cómo implementar mecanismos para que las mujeres realmente llegaran al poder, ¿no? Llegaran. Y estaba la cuestión de la autonomía de los partidos políticos, por un lado, y por el otro lado el principio democrático, porque se decía, bueno, se le está dando la oportunidad, pero el electorado no vota por ellas, no llegan, y no podemos forzar la voluntad popular para bilanciamiento tra diritto. Sin embargo, en México se han implementado algunas acciones legislativas, sobre todo a nivel de los estados, como por ejemplo la fórmula de prohibir que se postulen mujeres en distritos donde el partido político tiene poca fuerza, porque está garantizado que va a perder. Entonces dicen, no las postules donde realmente sabes que no van a obtener el cargo, postúlalas donde tienes fuerza política. Esa es realmente la verdadera voluntad de llevar a las mujeres y encaminarlas, respetando la voluntad de los partidos y su autoorganización, pero llevándolas al poder de manera efectiva, ¿no? Y en el caso precisamente de México, esto ha ido atajando de alguna manera este tipo de legislaciones locales, ¿no? Han ido atajando las trampas amparadas en la autonomía de los partidos políticos que simplemente no desean postular a mujeres, ¿no? Así es, Pedro. Mira, esta Sala Superior del Tribunal Electoral ha privilegiado siempre el principio de paridad de género sobre este tema de autodeterminación, porque es una categoría constitucional, es una categoría general frente a algunas excepciones de estos procedimientos democráticos entre los partidos políticos. Y los partidos políticos lo han leído muy bien porque actualmente pues ya registran 50%
de candidaturas para mayoría relativa y 50% para representación proporcional. Yo creo que el tema de paridad de género es un tema cultural y México ha trabajado muy bien 2 vías de manera excepcional. Es uno de los países que ha trabajado mejor esas 2 vías, porque en Europa hay países que trabajan una vía o la otra, pero México ha trabajado en conjunto las 2 vías. La primera vía es la cultura y la educación en las nuevas generaciones. Pero no es una vía inmediata, van a pasar 5, 10 años, 15 años en tener esa nueva cultura. Entonces México también ha trabajado muy bien la vía rápida. ¿Cuál es esa? Acciones afirmativas en la legislación que obligan a los partidos políticos cuotas. Pues rápida entre comillas, ¿no? Porque al final, bueno, estamos hablando de 96 a 2015, yo creo que cambió radicalmente el sistema de paridad de género en México. ¿Por qué? Porque, bueno, está la cuota, luego el tribunal ordena que se respete la cuota, como fue el caso de 40-60, pero hay otra cosa que hay que leer muy importante, la cultura política de las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Cómo leyeron, por ejemplo, este JDC 12624 los ciudadanos? ¿Cómo vamos a ver si estaban de acuerdo con que se obligara a los partidos la cuota 40-60 o no? Pues solamente lo vamos a saber de una forma, el día de la jornada electoral. En el 2012, ¿votaron las mujeres y los hombres por las mujeres? Pues por supuesto que sí. Y no es una opinión subjetiva, son datos objetivos con números. En el 2012 integramos una Cámara de Diputados con 37% de mujeres. Entonces la cultura política por la vía rápida aunque también está cambiando. En la última legislatura bajó la participación. No, en la última legislatura en Cámara de Diputados, ahora en 2015 tenemos 42.5 de mujeres que integran la Cámara de Diputados. También leyó muy bien la ciudadanía este 50-50. Quiere decir que además de cuotas afirmativas, también tenemos que la cultura política de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos está cambiando, porque sí están votando por las mujeres, porque esta integración de la Cámara de Diputados, estamos hablando que hay 117 diputadas actualmente que llegaron al acceso de la Cámara de Diputados vía mayoría relativa, con el voto directo de las ciudadanas y ciudadanos. Es decir, los hombres y las mujeres que votamos, que espero que cada proceso electoral votemos más, sí estamos votando por las mujeres. Y actualmente, si vemos una estadística en el mundo, pues México está, pues digamos así, en el top 10 dentro de los 10 países que integran su Cámara de Diputados con más del 40% de mujeres, tanto en propietario y suplente. Según el último informe del Foro Económico Mundial de este año, respecto de la brecha de género, que es como se llama a este informe, tendríamos que esperar más de 80 años a este ritmo para que la participación de las mujeres y los hombres sea equitativa. Creo que vamos muy lentos al final de cuentas, ¿no? Ninguno de los presentes lo verá y si lo ven, pues qué suerte, ¿no? Qué suerte. Y es una cuestión fundamental, porque además las cuestiones estratégicas en las que la participación de la mujer puede generar un aceleramiento del cambio, que son las cuestiones económicas y las cuestiones políticas, es precisamente donde se nota más resistencia. ¿Por qué sucede esto? Y es un fenómeno global que afecta tanto a Europa como el caso de América Latina. Ya decimos, Europa del norte está totalmente al margen, pero sobre todo los países mediterráneos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos esperar de este panorama, Elena? Nuestra Corte Constitucional, justo cuando en 95 declaró inconstitucional las acciones afirmativas, dijo expresamente que es necesario trabajar desde el punto de vista cultural, económico, social, para que las mujeres participen en todos los niveles, porque en Italia, si se mira la estadística, pero también en los otros países, hay un abandono de las mujeres del trabajo cuando se convierten en madres. Por eso, esta necesidad de reequilibrar el género es una exigencia integral, pero también en Grecia se ha visto en las investigaciones que se han hecho en la Unión Europea que en este momento, desde el 2008, cuando hubo una crisis profunda que golpeó toda la Europa,
justo fueron las mujeres, sobre todo los países que tenían deuda pública, se disminuyó la participación de la mujer en el mundo del trabajo y fueron más golpeadas por el desempleo. Por eso se busca trabajar más, Pero sobre todo los puestos, los mejores puestos. especialmente en el sector privado. La paridad de trabajo es todavía, por ejemplo, en el ámbito de la retribución, es muy inferior. En el ámbito público no tanto. Yo como profesora gano igual que como un profesor. Pero en el sector privado todavía hay mucho que trabajar y hay una situación de desventaja. Estoy de acuerdo en que hay que trabajar desde el punto de vista cultural, pero también creo que quien ha estudiado los países escandinavos me decía que es necesario, según ellos, y ahí es muy útil las acciones afirmativas, en donde se asegure cuotas. Por ejemplo, en Italia se aprobó una ley en las empresas privadas donde se debe de asegurar puestos en las directivas de las empresas. Esto ha creado muchas controversias. Estoy de acuerdo. De hecho, esta ley todavía está vigente y no es inconstitucional. Sin embargo, a veces se dice en Italia y en otros países, los jueces sobre todo, han avalado esta interpretación de que se admite que no se puede poner en las listas a las mujeres si no había mujeres cuando había una vacante de trabajo. Y esto es una abertura muy peligrosa de esta ley, porque si no hay la posibilidad o si se justifica que hay falta de mujeres, entonces ya no hay la necesidad de ir a por ejemplo, de ir a buscarlas para ocupar esas plazas. Pero sobre todo a partir del derecho del trabajo, pues ya ha habido esta reflexión. Pero tenemos que pasar a un momento en el que las mujeres también tienen que tener este interés por entrar a estas directivas de las empresas. Pero si la mujer no trabaja, difícilmente va a buscar estos lugares. Es curioso porque tenemos problemas muy similares y, por ejemplo, en el caso de México no se ha abordado una reforma integral a la legislación laboral, que es fundamental, porque bueno, están los principios constitucionales, hay mandatos muy claros, cuestiones tanto normativas como de principio, pero la cuestión de la regulación laboral netamente no se ha hecho nada. No hay cuestiones consagradas específicamente, por ejemplo, al establecimiento de cuotas en las cuestiones laborales en general. No hay necesidad de señalar particularmente algunas cosas, pero creo que fundamentalmente la cuestión de los ingresos, es decir, trabajo igual, igual remuneración. Eso debería ser así. No es así. En Italia se ha trabajado más sobre este punto. Por ejemplo, los consejos de administración de los bancos debe de haber puestos reservados para las mujeres, pero se ha trabajado más sobre esto que en los órganos de representación. Los partidos políticos no les gusta mucho esta autodisciplina. La economía tiene áreas estratégicas que se pueden moldear perfectamente y después hay una especie como de efecto de cascada, ¿no? Sí, y entonces ya vienen las cuestiones que se pueden generalizar a la participación laboral de las mujeres y el reconocimiento efectivamente de su labor en condiciones de igualdad, es decir, los dineros al final, Sí. ¿no? El sueldo debe de ser idéntico cuando se desempeñan funciones idénticas sin distinción de género. Si nos permiten, vamos a ir a nuestra segunda pausa, ya es la última en este caso. Y siempre, bueno, pues el tiempo es el enemigo. Volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. Intérpretes, músicos, pintores, escultores, escritores. Todas y todos los artistas tienen algo que decir en cuestión de justicia, expresado a través de su arte. Serán invitados por magistradas y magistrados a platicar con el fin de encontrar el punto de unión entre la impartición de justicia y el arte. Acompáñalos en estas amenas charlas, aquí, en Plataforma Electoral,
el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Pues nuestro tercer bloque de Sentencias a Debate comienza y les recordamos que estamos en el marco del 8º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. Y la cuestión que tratamos evidentemente tiene que ver con género, la importancia de las cuestiones de paridad de género en la participación política y sobre todo el acceso a los cargos. Decíamos que era la cuestión ya de facto que necesitamos consolidar con todo esto que ha venido sucediendo, sobre todo en las reformas consecutivas desde 1996, más o menos, hasta la fecha, y que ahora también ya tienen pues una proyección completamente diferente. Decíamos, comenzamos con la cuestión de las cuotas. Así es. Que eran, pues, al final de cuentas, acciones afirmativas, es decir, una obligación que superaba, digamos, el sentido tradicional de la igualdad de los sexos para dar oportunidades y de alguna manera compensar el rezago histórico que tenían precisamente las mujeres en la participación política. Posteriormente llegamos a la cuestión ya no de cuotas, sino a la cuestión de paridad. Estamos hablando de 50-50, que puede ser entendido como cuota, pero también ya está separada precisamente de esas cuestiones que eran acciones afirmativas, intentando compensar las deficiencias en la participación de las mujeres. Y ahora ya vamos a tratar de que ese marco jurídico tenga consecuencias en el mundo real, ¿no? Así es. Y dicen que la costumbre siempre va delante del derecho, ¿no? Esperemos que al final esa otra vertiente, que era la cultural de la que nos hablabas, Darío, tenga efectos, pues, visibles, ¿no? Entendemos que la cuestión de la inercia cultural, esas cuestiones que hemos mantenido generación tras generación y que se van heredando, desgraciadamente, debemos de establecer en algún momento un punto de ruptura, reeducando a las generaciones más jóvenes. Y yo creo firmemente en el valor que tiene el Poder Judicial también, en la transmisión del conocimiento jurídico, pero en la modificación también de las maneras de entender la cultura, ¿no? Cuando un juez se pronuncia sobre una cuestión polémica en la que hay que dirimir una controversia, por lo general trata de orientar no solamente a las partes, sino que va más allá y le habla a la sociedad entera y les dice, mira, esto es lo que se ha resuelto, esto es lo que corresponde con el derecho y esto es lo justo. La asunción del concepto de justicia en la sociedad tiene que ver también con el trato justo entre hombres y mujeres. Y la cuestión de la igualdad no solamente debe quedar en el papel, sino de ser realmente una cuestión de facto, un hecho notorio, palpable, efectivo, porque además, ¿cómo podemos entender una visión sesgada del mundo, ¿no? Claro. A mí siempre me ha parecido que pensar el mundo desde lo masculino, desde lo femenino, es pensar el mundo a medias, no es tener la visión completa de lo que realmente somos, ¿no? Para desgracia de quienes piensen así, porque al final de cuentas no tienen más que una visión parcial y sesgada de lo que es la realidad. Y creo que nos complementamos además también, porque yo creo en las diferencias entre hombres y mujeres como complemento, no como una señal de pugna, como la famosa lucha de los sexos y demás, no, sino creo que debemos de ser capaces de complementarnos en la diferencia. Qué importante es, desde el punto de vista de los derechos humanos, la cuestión de la paridad de género, y eso creo que es muy importante resaltarlo, porque estamos hablando de derechos fundamentales que no hacen distinción entre hombres y mujeres, y entre ellos los de participación política, que comienzan por el hecho de votar y ser votados, pero que tienen la intención de consolidar una forma de representación efectiva y de autogobierno, que es la aspiración de toda la democracia. No puede entenderse, repito, como decía la doctora Freidenberg, no hay democracia sin mujeres. Entonces no se entiende el ejercicio del poder político si no es de una forma equilibrada. ¿Cuál es tu visión de futuro respecto de la participación de las mujeres, sobre todo en Italia, pero en términos generales también en Europa? Soy muy optimista, porque se está difundiendo esta idea en Italia. Todavía hay una interpretación de la democracia paritaria distinta, pero en los otros países esta idea de que las mujeres son parte del género humano y que deben de ser entendidas
como una minoría que debe tutelarse, como una minoría religiosa o lingüística, y así se reequilibra. Pero las mujeres no son entendidas como una minoría con intereses diferentes, sino como parte del género humano. Si no, no se podría tener democracia. Y por tanto, en Francia, por ejemplo, estas ideas, o en Inglaterra, en Italia todavía no. A nivel de doctrina, hay una mujer jurista como Barbara Pizzini, que era muy ligada al presidente de la República. Ella trabaja mucho sobre esta democracia paritaria, a entender como un complemento, y es la base de la democracia. Por tanto, yo veo que sea en la doctrina o en la jurisprudencia, pero incluso en la legislación, desde la mitad del año 2000, en las sentencias del Tribunal Español o en las sentencias del Tribunal Europeo, sea en la Corte Europea de Derechos del Hombre o en la Corte Constitucional Francesa, ha habido una relación bidireccional. La jurisprudencia influye a los jueces, pero en cascada luego los jueces a los legisladores, y los legisladores y jueces absorben las necesidades de la sociedad, que la sociedad es más incisiva con sus denuncias. En Italia sucedió eso. La Corte esperó a que el legislador estimulara, pero también se esperaba a que la sociedad hiciera sus pronunciamientos. Luego, a nivel europeo, a nivel normativo o a nivel jurisprudencial, este efecto de cascada, de irradiación, de spillover, de irradiar a otros países más lejanos de estos objetivos, la necesidad de perseguir estos objetivos de paridad de género. Italia está está enfrentando, y todos los países del Mediterráneo están enfrentando un problema que está comenzando a manifestarse de manera clara, pero yo creo que por lo menos desde los años 70 ha tenido una evolución paulatina, y es la diversidad cultural producto de la inmigración. No es equiparable en el caso de México en sentido estricto, pero nosotros tenemos algunas dificultades para hacer prosperar los principios constitucionales protectores de derechos humanos dentro de las comunidades, por ejemplo, autóctonas, las comunidades originales, indígenas. Y una de las cuestiones que precisamente se recogen a nivel constitucional es en el artículo 2, que habla precisamente de los pueblos y comunidades indígenas y su igualdad frente al resto de la población. Se hace especial énfasis en la protección hacia la participación de las mujeres, porque tradicionalmente eran sociedades muy discriminatorias en cuanto a ciertas actividades, sobre todo las económicas y las políticas para las mujeres, ¿no? Las mujeres siempre tuvieron un rol, digamos, del ámbito privado y no participaban en la vida pública. Entonces, en México se ha hecho a nivel constitucional algunos apuntes específicos respecto de esta deficiencia. En Europa, con la inmigración, sobre todo de los países del norte de África, del Magreb, mayormente musulmanes. En el caso de Alemania, pues tenemos el ejemplo de los turcos. Ahora, precisamente en este momento, hay un problema de inmigración muy fuerte en el Mediterráneo, con la guerra de Siria, etc. ¿Cómo enfrenta el aparato de justicia italiano, los legisladores? ¿Observan este problema de manera específica y han tomado medidas específicas para poder, digamos, equilibrar esas cuestiones que son de origen cultural, pero que afectan a la participación de las mujeres en Italia? En Europa se siente mucho el problema de aquello que ya había sido escrito en la Constitución Europea, que no se ha ratificado por el no de Francia, de estar unidos por la diversidad. Es decir, ponderar las cosas comunes, pero también las diversidades nacionales. En el Tratado de Lisboa
tenemos este reconocimiento a la identidad nacional. Y después cada singular nación tiene la exigencia de ponderar estos valores comunes con la tutela de las identidades culturales. Por ejemplo, el problema de la bigamia o tratar de conciliar algunos aspectos culturales a nivel penal, que son delitos perseguidos, pero tratar de evitar que estos sujetos inmigrados puedan perder su identidad, pero con algunos límites, es decir, un justo punto con un derecho mínimo a la identidad cultural, porque también son minorías lingüísticas que se han extendido también a nivel cultural, pero están tuteladas por nuestra Constitución italiana. También otros países buscan a nivel de participación de las mujeres en los órganos representativos. En Italia pueden votar los inmigrantes, claro, sino solo en las administrativas, en las políticas no. Pero en cambio, por ejemplo, se ha dado el voto político a quien tenía la ciudadanía extranjera o eran residentes en el extranjero. Entonces, pues la participación política de estos sujetos a nivel local es exclusivamente masculina, sobre todo, lo que dicen las estadísticas. Pero bueno, hay esta exigencia al menos de integrarles. Sí, esto me recuerda un poco lo que pasó en Francia y también en España respecto del velo. Del velo, el problema también en el Canadá, o del turbante o del sikh con el puñal. En Canadá, en Francia, querían para la licencia automovilística con el turbante, y el Consejo de Estado dijo que no, porque era un elemento que alteraba la fisonomía, y por tanto, por motivos de orden público, se ponderó que era mejor eso, ¿no? Pero Canadá también lo ha hecho. Por ejemplo, ir a la escuela con el sikh sin la espada o sin el puñal, para poder demostrar su identidad, pero sin estar en contra del ordenamiento público, ¿no? Claro, es el cinturón, pero sin llevar el arma. Y esta es la orientación en Italia, de buscar eso. En cambio, en Francia, por ejemplo, en 2004, sobre el velo, se decía que símbolos religiosos no tienen que estar en espacios públicos. Por eso tampoco puedes ir con la cruz en una universidad pública. Mientras en Italia, al contrario, los crucifijos están en las escuelas públicas. Y la Corte Europea dio razón a Italia, porque es parte de una identidad nacional, porque las aulas tuvieran el crucifijo. Etcétera. Sí, lo entendemos perfectamente. En el caso de México, creo que la barrera más difícil de superar es precisamente la cultural, ¿no? Así es. Y como ya mencionamos, la cuestión sobre todo de los pueblos originarios, de los grupos y comunidades indígenas, ha sido pues de alguna manera limitado de manera correcta, diciendo, bueno, se respetan los usos y costumbres, pero los límites están precisamente en los derechos de las personas. Y entre ellos particularmente se hace incidencia a través del artículo 2 de la Constitución en la igualdad de participación entre hombres y mujeres, ¿no? La cuestión del autogobierno no puede consolidarse, mucho menos en comunidades con un rezago ancestral, objeto de discriminación, en fin, claro, siempre a la saga del resto de la sociedad por muchas razones, ninguna de ellas objetiva desde mi punto de vista, pero finalmente históricamente así ha sido. Y creo que lo más difícil es precisamente romper con eso. La cuestión de la educación paritaria, es decir, esa educación que considera iguales a los que somos iguales realmente, ha ido avanzando progresivamente en nuestro país, pero quedan muchas cosas todavía por hacer, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la perspectiva y la apuesta?
no desde un punto de vista cándido, sino tratando de ser lo más objetivo y realista posible respecto de estas cuestiones. Hemos empezado a superar apenas la primera barrera, que era la resistencia a los partidos políticos, a la postulación paritaria. Ya nos hemos metido hasta la cocina en este tribunal respecto de muchas cosas, en el ejercicio efectivo de los cargos, en la integración efectiva más bien de los órganos. El caso de las Juanitas, que es digamos, el paradigmático del tema, y que al final de cuentas pues, es una serie de obstáculos que hemos tenido que subir. ¿Cuál es tu visión Así es. respecto del futuro? Pues yo, igual que Elena, estoy muy optimista en México. Mira, no hemos avanzado lo suficiente en el tema de cultura política, por ejemplo. Pues yo voy frecuentemente al estado de Colima, por cierto, un estado precioso. Voy muy frecuentemente a Colima y yo cuando era niño recordaba que había una elección de gobernador y entonces se comentó mucho, es mujer, ganó la elección, hizo un muy buen trabajo. Esa gobernadora, Griselda Álvarez, atendió muy bien la a los primera niños, gobernadora de niñas, la historia. Primera gobernadora de la historia. Pero no podemos cantar victoria. Estamos en 2015 y solamente tenemos una gobernadora actualmente en las 32 entidades federativas de nuestro país. Entonces, en el tema de ejecutivo estatal, pues estamos todavía muy atrasados. En esta elección de 2015 sí hubo candidatas a gobernadoras, pero pues solamente ganó la candidata en el estado de Sonora, que actualmente pues seguimos igual. Imagínate, de finales de los 70, que fue Griselda Álvarez gobernadora, al 2015 seguimos con una gobernadora en 32 entidades federativas del país. Y precisamente esa gobernadora, Griselda Álvarez, señalaba, es que el tema de cultura, de paridad de género, es responsabilidad de hombres y mujeres en conjunto. Como tú lo decías muy bien, Pedro, no se trata de un debate, un pleito entre hombres y mujeres, sino es responsabilidad de ambos géneros trascender, superar esa cultura, no solo en diputados y senadores, sino también en gobernadores, por ejemplo, y también pasar este tema a la administración pública, como también lo señalaban Elena y tú. Tenemos que estar también en el tema de la administración pública, en un tema de paridad de género. Empecemos quizá por la equidad de género, pero tenemos que llegar necesariamente también en la administración pública a la paridad de género. Ya nos puso un ejemplo muy importante, Canadá. El nuevo primer ministro que acaba de tomar posesión este mes en Canadá dijo, mi gabinete es 50% mujeres y 50% hombres. Y le preguntaron los periodistas, oiga, ¿por qué hace eso? Muy sencillo, estamos en 2015. Entonces tenemos que seguir trabajando para llegar, ¿no?, a ese nivel también en la administración pública y en otras estructuras de la sociedad, para verlo de una forma natural, no a través de cuotas de género. Sí, no, y además estamos acostumbrados a ver la igualdad de los sexos a través de una especie como de prisma que nos distorsiona la realidad, ¿no?, y que nos hace pensar en conceptos que no tenemos realmente interiorizados. Y el hecho de adoptar esas cosas, hacerlas nuestras, meterlas en nuestra cabeza y en nuestro corazón de alguna manera, es lo único que puede realmente cambiar la realidad. Si nosotros seguimos pensando en esto como una cuestión impuesta de obligaciones externas y hay que hacerlo porque si no la comunidad internacional nos va a empezar a presionar o vamos a salir mal en las estadísticas internacionales. No, yo creo que esto es una cuestión de asumir de manera consciente, de manera honesta intelectualmente, las diferencias que tenemos que salvar para poder precisamente hacer un mundo en el que no haya distinciones entre un género y los hombres y las mujeres tengan exactamente las mismas posibilidades, que cosechen los mismos éxitos dentro de los mismos ámbitos de desarrollo profesional, tanto político como económico como social. En el caso de América Latina, creo que los movimientos sociales han tenido una importancia fundamental en la transformación ideológica general de la sociedad. Y de alguna manera hemos aprendido también a trascender esas cuestiones que van desde el ámbito de la lucha privada hacia el ámbito público y hacer que los resultados obtenidos precisamente de todas esas reflexiones, esos años de lucha, en México hasta 1956, si mal no recuerdo, se reconoce el voto de las mujeres. En Italia el 48. 46, sí, porque la Asamblea Constituyente estuvo electa por primera vez con el voto de las mujeres. Pero en el 48 votaron políticamente. Pues nos queda todavía mucho por hacer y son
Han sido escasos 60 años de transformaciones, es decir, hay gente que está viva en este momento y que no podía votar cuando tenía la mayoría de edad, ¿no? Entonces, esas cuestiones creo que tienen que ser verdaderamente combatidas de manera férrea y sobre todo empezar interiorizando las cuestiones que tenemos que llevar adelante como objetivos a consolidar. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle su presencia, Elena. Muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Sobre todo agradecerles a ustedes que nos han brindado el favor de su compañía y recordarles que estamos en el marco del 8º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral, también para que busquen la información a través de Plataforma Electoral, nuestro canal de televisión por internet, a través de la página web de este Tribunal Constitucional Electoral, y que quienes estén interesados finalmente en las cuestiones de género seguramente van a encontrar mucho material verdaderamente útil e interesante. Los invitamos a que se acerquen a nuestros diferentes puntos de difusión de la información electoral, que bueno, al final de cuentas es fundamental para el ejercicio de los derechos democráticos. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto, muchísimas gracias.